Niña sin hogar encuentra a un millonario inconsciente en un basurero. Lo que sucede después le cambia la vida. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Entre los montones de cartones y bolsas rotas, una niña de unos 12 años con el rostro sucio y las mejillas pálidas se movía en silencio. Se llamaba Clara. Había aprendido a ser rápida, casi invisible. No por gusto, sino por necesidad. Entre un par de cajas tiradas, rebuscaba con los dedos entumecidos buscando algo útil, una prenda olvidada, algo que comer, una bolsa de pan seca que alguien hubiera tirado sin pensar. De pronto, algo brilló bajo la luz temblorosa de una farola. Clara frunció el ceño y se acercó. No era una lata ni un trozo de espejo. Era una hebilla metálica. Se agachó y vio un zapato de cuero, reluciente. Lo que fuera que había allí, no era basura. Su mirada subió desde el zapato hasta un pantalón de vestir, y de ahí a una chaqueta arrugada que ocultaba parcialmente un reloj plateado, grueso, de los que solo se ven en vitrinas de tiendas lujosas. Su corazón dio un brinco. No era un vagabundo. Era alguien que no debía estar en ese lugar. La respiración del hombre era débil, apenas perceptible. Su cuerpo estaba torcido, como si lo hubieran dejado caer sin cuidado. Clara tragó saliva y dio un paso atrás. Algo dentro de ella le decía que debía irse. Pero no lo hizo. Fue entonces cuando lo vio. En la entrada del callejón, una figura de pie, completamente quieta. Un hombre con una capa oscura la observaba. No parecía sorprendido de verla. Al contrario, era como si la estuviera esperando. Clara no esperó más. Giró sobre sus talones y echó a correr, pisando fuerte los charcos del callejón. Escuchó detrás de ella los pasos apresurados del desconocido. El hombre era rápido. Más grande, más fuerte. Si la alcanzaba, no sabría qué pasaría. Pensó rápido. En lugar de correr recto hacia la calle, giró hacia una obra abandonada, donde andamios oxidados se alzaban como esqueletos. Saltó sobre escombros, y empujó con todo su peso una pila de tablones que cayó con estrépito, bloqueando momentáneamente el paso del hombre. Siguió corriendo. A lo lejos, las luces de una avenida principal parpadeaban como una salvación. Al llegar a la acera, chocó contra un hombre que salía de un café. ¡Ayuda!, gritó con voz ronca. Alguien está herido. Y hay un hombre siguiéndome. Varias personas se detuvieron. Un taxista bajó la ventanilla. Un par de comensales se giraron, desconcertados. Al fondo, el hombre de negro se detuvo. Sus ojos se clavaron en los de Clara. Luego, desapareció en la oscuridad justo cuando las sirenas comenzaron a acercarse. La ambulancia llegó con las luces parpadeando, y los paramédicos corrieron hacia el hombre inconsciente. Clara, jadeando, los observaba desde la distancia. Uno de los paramédicos asintió. Estaba vivo. Clara no sabía quién era ni por qué alguien lo había dejado allí. Pero su instinto le gritaba que aquello no había sido un accidente. Ese hombre no se había desmayado. Lo habían dejado a propósito. En ese lugar. En esas condiciones. Horas después, Clara estaba sentada en la sala de espera del hospital. Los fluorescentes brillaban demasiado, y el sonido de las máquinas era constante. No sabía por qué seguía allí. Debería haberse marchado hacía tiempo, pero algo la mantenía pegada a esa silla de plástico. Una enfermera se le acercó. ¿Fuiste tú quien llamó a la ambulancia? Clara dudó. Asintió lentamente. Está despierto, le dijo la enfermera. La niña se puso de pie y la siguió. Pasaron por pasillos blancos, con olor a desinfectante, hasta que llegaron a una habitación. Dentro, el hombre yacía en una cama. Tenía el rostro pálido, el cabello oscuro desordenado, y los ojos abiertos mirando al techo. Clara no supo si entrar. Pero él giró la cabeza y la vio. Tú estabas allí, dijo, con voz ronca. Ella asintió desde la puerta. ¿Fuiste tú quien llamó a la ambulancia? Sí.
Una pequeña sonrisa apareció en los labios del hombre. Entonces te debo una. No tienes que agradecerme, murmuró Clara. Él la miró con atención. Su expresión era más curiosa que agradecida. Clara sintió el impulso de irse, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre habló de nuevo. ¿Cómo te llamas? Clara, respondió, sin mirar directamente. Yo soy Gabriel. Silencio. ¿Recuerdas si viste a alguien más allí? Clara vaciló, pero asintió. Había un hombre. Alto, con una capa negra. Me seguía. Cuando vio que yo gritaba por ayuda, desapareció. Gabriel se incorporó ligeramente, con un gesto de dolor. ¿Crees que ese hombre fue quien me dejó ahí? No lo sé, admitió Clara. Pero parecía estar esperando algo. Como si supiera que ibas a estar ahí. Gabriel suspiró. Se notaba cansado, confundido, pero también alerta. Miró a Clara como si de repente ella tuviera más respuestas de las que pensaba. Gracias por quedarte, dijo. Ella negó con la cabeza. No tenía a dónde ir. Gabriel la observó en silencio. Entonces, quédate aquí esta noche, le ofreció. Clara parpadeó, sorprendida. ¿Por qué? Porque me salvaste. Y porque se nota que no tienes otro lugar donde dormir. No necesito tu caridad, respondió ella con rapidez. No es caridad, dijo él, tranquilo. Es sentido común. Y una deuda pendiente. Ella dudó un momento. Luego se giró hacia la puerta. Lo pensaré. Y se fue, sin mirar atrás. La noche envolvía la ciudad con ese silencio raro que aparece cuando todo el mundo ya está en casa, cuando las luces de los negocios se apagan y los ruidos del día desaparecen. Clara se quedó de pie frente a la entrada del hospital, sin moverse. A lo lejos, un coche negro se detuvo junto a la acera. La ventanilla trasera se bajó lentamente. Dentro, Gabriel la observaba desde el asiento. No tenía cara de estar forzando nada. Su expresión era tranquila, casi serena. Súbete, dijo con suavidad. Clara dudó. Cruzó los brazos sobre el pecho, miró hacia otro lado. No dije que sí. Gabriel sonrió apenas. Tampoco dijiste que no. El motor seguía encendido. El chofer, un hombre mayor de rostro serio, no dijo una palabra. Clara mordió su labio inferior, pensando rápido. Dormir en la calle o aceptar ese asiento acolchonado. No había mucho que pensar. Con un suspiro, se metió en el coche. El trayecto fue silencioso. Clara no hablaba y Gabriel tampoco forzaba la conversación. De vez en cuando, ella lo miraba de reojo, notando que la observaba como si quisiera descifrar qué había detrás de esa mirada dura y esa ropa vieja. Cuando el coche tomó un camino privado, Clara se tensó. Las rejas se abrieron y una mansión enorme se alzó ante ellos, iluminada por luces cálidas y rodeada de jardines cuidados al detalle. Era otro mundo. Una realidad completamente distinta a la que ella conocía. Al bajar del coche, Clara se quedó paralizada. La entrada tenía columnas blancas, el suelo era de piedra pulida y las puertas, más altas que cualquier otra que hubiera visto. Apenas puso un pie dentro, el aire cambió. Todo olía a limpio, a caro. A cosas que ella nunca había tocado. Una mujer mayor los esperaba en la entrada. Era elegante, con el cabello recogido y un suéter beige sobre los hombros. Sus ojos se clavaron en Clara de inmediato. ¿Y ella?, preguntó sin ocultar la desconfianza. Se va a quedar esta noche, Alba, respondió Gabriel con calma. Se llama Clara. Alba entrecerró los ojos, luego suspiró y se giró. Espero que al menos tenga hambre. Clara la miró con recelo, levantando la barbilla con orgullo. No me quedaré mucho tiempo. Alba no respondió. Caminó hacia el comedor y, aunque Clara no lo admitiría, sus pies la siguieron por sí solos. El hambre tiraba más que el orgullo. El comedor era inmenso. Una mesa larga, con sillas altas y pesadas. Una lámpara de cristal colgaba del techo,
lanzando reflejos cálidos sobre la madera. Clara se sentó rígida, sin saber dónde poner las manos. En minutos, una sopa humeante fue servida frente a ella. Dudó unos segundos. Luego, tomó la cuchara. Al primer bocado, sus manos temblaron. Estaba tan bueno, que le dolió. Intentó comer despacio, pero su cuerpo tenía otros planes. Tragaba rápido, apenas respiraba entre cucharadas. Gabriel no la interrumpió. Solo la miraba con atención, pero sin juicio. ¿Qué?, preguntó ella, tragando con esfuerzo. Nada, respondió él, con una leve sonrisa. Solo, hacía mucho que no veía a alguien comer como si le fuera la vida en ello. Ella frunció el ceño. No es gracioso. No me estoy riendo. Alba apareció de nuevo y se llevó el plato vacío. Gabriel se puso de pie. Vamos. Te mostrarán tu habitación. Clara dudó, pero lo siguió. Subieron una escalera de mármol y caminaron por un pasillo largo. Todo era perfecto. Ni una mota de polvo, ni un ruido. Alba abrió una puerta. Dentro, la habitación era amplia, con una cama grande cubierta por sábanas blancas, una lámpara de noche y una ventana con cortinas suaves. Clara no sabía ni por dónde empezar a sentirse incómoda. Puedes cerrar con llave si quieres, dijo Alba, sin mirarla directamente. Nadie te molestará. Clara no respondió. Cuando se quedó sola, se sentó en la cama. Al principio no se atrevió a recostarse. Todo parecía demasiado limpio para alguien como ella. Pero, poco a poco, su cuerpo se fue relajando. El colchón era blando. La colcha estaba tibia. Y por primera vez en muchos años, no tenía frío. Durmió profundamente. Al día siguiente, el aroma a café se colaba por debajo de la puerta. Clara abrió los ojos desorientada. Por un segundo, pensó que había soñado todo. Pero no. La habitación seguía allí. La cama. La alfombra. La tranquilidad. Se levantó con cuidado y salió al pasillo. Bajó las escaleras y entró a la cocina. Alba estaba ahí, sentada con un periódico. Gabriel no estaba. Buenos días, murmuró Clara. Alba levantó una ceja, como si no esperara que hablara. Buenos, respondió, y señaló una bandeja con pan y un vaso de jugo. Clara se sentó. Comió en silencio, sin prisa, pero aún con esa forma de quien ha pasado demasiado tiempo sin saber si tendrá otra comida después. ¿Gabriel? En el estudio, respondió Alba sin levantar la mirada del diario. Clara se levantó después de terminar y caminó por el pasillo. La puerta del estudio estaba entreabierta. Iba a irse, pero escuchó voces. ¿Estás seguro?, decía Gabriel, con tono tenso. Otra voz respondió. Era grave, segura. Sabía exactamente dónde estarías. No fue al azar. ¿Y quién lo envió? Silencio. Todavía no lo sé. Pero no fue un asalto común. El corazón de Clara latía más rápido. Dio un paso más y pisó una tabla que crujió. La conversación se detuvo. Pasa, Clara, dijo Gabriel desde dentro. Ella tragó saliva y entró. Un hombre de unos 40 años, vestido con ropa informal pero cuidada, se giró hacia ella. Tenía el porte de alguien acostumbrado a estar en control. ¿Es ella?, preguntó. Gabriel asintió. Clara, te presento a Oscar. Es un viejo amigo, y trabaja investigando cosas. Oscar le sonrió. Encantado. Clara solo lo miró, sin devolver el gesto. ¿De qué hablaban?, preguntó. Gabriel la miró un momento, como si dudara en decirlo. Pero al final, habló. Creemos que quien me dejó tirado en ese callejón, lo hizo con un propósito. No querían matarme de inmediato. Querían que pasara tiempo antes de que alguien me encontrara. ¿Por qué? Aún no lo sabemos. Oscar sacó una carpeta con nombres. Esta es una lista de personas que podrían tener razones para querer que Gabriel desaparezca.
Clara la tomó, la revisó. No conocía a nadie. No me suenan. Gabriel suspiró. Óscar guardó la carpeta. Si recuerdas algo más, por mínimo que sea, dínoslo. Ella asintió, pero no dijo nada. Óscar se despidió con un apretón de manos que Clara no devolvió. Cuando se fue, el silencio quedó entre ellos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Gabriel no contestó al instante. Cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Ahora, esperamos. Clara comenzó a notar que la casa no era tan fría como parecía. Alba, aunque seguía seria, dejaba comida extra, una manta doblada al pie de su cama. No eran grandes gestos, pero tampoco eran nada. Gabriel, por su parte, se mostraba más abierto, aunque seguía teniendo esa distancia calculada. Una noche, mientras cenaban sopa en la cocina, Clara lo miró fijamente. ¿Qué pasa? Él alzó las cejas. ¿No piensas escaparte? Ella se encogió de hombros. ¿Importaría si lo hiciera? Sí. La respuesta fue tan sencilla que Clara no supo qué decir. La mansión amanecía con un aire de tranquilidad. El sol se colaba por los enormes ventanales del salón principal, pintando rayos dorados sobre los muebles relucientes. Clara bajó las escaleras despacio, con los pies descalzos sobre la alfombra suave. Aún le costaba acostumbrarse a que no hacía falta correr ni esconderse. El silencio del lugar era tan distinto al de la calle. No era un silencio por abandono o peligro, sino uno sereno, como si todo dentro de esa casa estuviera en equilibrio. Pero Clara seguía alerta. Siempre estaba alerta. Porque no sabía cuánto tiempo más duraría esa calma. Caminó por el pasillo y notó que la puerta del estudio estaba entornada. Se acercó por curiosidad. El interior estaba lleno de papeles y carpetas abiertas sobre el escritorio. Gabriel no estaba, pero sí había algo que le llamó la atención, un periódico. Estaba abierto justo en una página donde aparecía una foto. Clara se acercó. No leía mucho, pero reconoció uno de los rostros. El titular hablaba de empresarios destacados de la región. En la imagen había dos hombres dándose la mano. Uno era Gabriel, con traje oscuro y sonrisa leve. El otro, lo reconoció de inmediato. Era él. El hombre del callejón. El que la había seguido. Clara sintió un nudo en el estómago. Su respiración se volvió irregular y sus dedos apretaron el borde del periódico. Salió del estudio con pasos rápidos. Necesitaba mostrarle eso a Gabriel. Lo encontró en la sala, hojeando unos documentos. Sin decir una palabra, dejó caer el periódico abierto sobre la mesa. Dime que esto es una coincidencia, dijo en voz baja. Gabriel frunció el ceño, leyó el titular, miró la foto. Su expresión se endureció poco a poco. ¿Dónde lo encontraste? En tu estudio. No estaba buscando nada, solo, lo vi. Gabriel no respondió de inmediato. Miró de nuevo la foto, luego a Clara. Finalmente exhaló. Ese es. Julián. ¿Tu amigo? Lo era. Hace años. Clara lo miró con seriedad. Él estaba en el callejón. Es el mismo. Me siguió. Me persiguió. No puedes decirme que no es él. Gabriel apretó la mandíbula. Se notaba tenso, pero no incrédulo. Julián no es solo un socio comercial. Es alguien que estuvo conmigo desde el principio. En los peores y mejores momentos. Entonces explícamelo, exigió Clara. Explícame por qué ese tipo estaba ahí esa noche, vigilándote. ¿Por qué me seguía a mí? Gabriel desvió la mirada. Clara podía ver cómo su mente trataba de encontrar una explicación lógica, una que no destrozara todo lo que creía saber. Pero no la encontraba. Necesito tiempo, murmuró él. Clara se cruzó de brazos. ¿No tienes tiempo? Gabriel levantó la vista. Había algo distinto en sus ojos. Determinación, pero también decepción. Me encargaré de esto, dijo con voz firme. Clara asintió,
aunque no estaba del todo convencida. Dio media vuelta y salió de la sala. Si él no abría los ojos pronto, sería demasiado tarde. Gabriel pasó el resto del día encerrado en su estudio. Revisó documentos, mensajes, registros de llamadas. Todo lo relacionado con Julián. Cuanto más leía, menos entendía. Nada parecía fuera de lugar. Ninguna señal. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Al anochecer, Clara lo encontró sentado con la vista perdida en el jardín. No había comido, apenas se había movido. ¿Vas a contarme qué descubriste?, preguntó ella, sin rodeos. Gabriel no respondió. Esperas que no sea él, ¿verdad?, insistió Clara. Pero en el fondo ya lo sabes. Gabriel cerró los ojos unos segundos. Luego asintió con pesar. Sí. Lo sé. Antes de que pudiera decir más, Alba apareció en el umbral de la sala. Llevaba el rostro serio. Gabriel, dijo. ¿Te llaman? Gabriel la miró, luego a Clara. Se levantó con rapidez. En cuanto respondió al teléfono, supo que era Óscar. ¿Qué tienes? Ya lo tengo claro, respondió Óscar. El tipo que viste es de la seguridad personal de Julián. Se llama Iván. Tiene un historial sucio. No trabaja para cualquiera. Gabriel cerró los ojos. Lo temía. ¿Qué más? Julián no tiene vínculos directos. Pero hay un patrón. Negocios que cayeron justo a tiempo para que él los absorbiera. Socios que desaparecieron. Gente que se cayó de repente. ¿Y él? Él no toca nada directamente. Es cuidadoso. Pero no deja cabos sueltos. Y si alguien estorba, lo aparta. Gabriel apretó los labios. Envíame todo. Te lo mando. Pero hay algo más. ¿Qué? Clara, la niña. Estaba en la lista. El mundo se detuvo unos segundos. ¿Cómo? No sé por qué. Pero su nombre estaba escrito en un documento relacionado con una operación de Julián. Hace años. Algo relacionado con una propiedad abandonada. Gabriel sintió cómo se le helaba la sangre. Gracias, Óscar. Colgó. Cuando se giró, Clara seguía allí. Lo había escuchado todo. ¿Estoy en una lista?, preguntó, con la voz baja. No lo sé aún. Pero lo averiguaré. ¿Y si quieren hacerme daño? Gabriel la miró con una mezcla de rabia y preocupación. No dejaré que te pase nada. A la mañana siguiente, Clara salió con Alba a comprar algunas cosas. Era raro, caminar por la ciudad sin tener que esquivar miradas ni esconderse entre callejones. Alba hablaba sin parar. Historias de Gabriel, de su juventud, de cómo había cambiado tras perder a su padre y hacerse cargo de todo. A veces, cuando alguien pierde tanto, se encierra, dijo Alba. Se vuelve más duro por fuera. Pero sigue siendo el mismo por dentro. Clara no respondió, pero sus palabras le quedaron dando vueltas en la cabeza. Al salir de una pequeña tienda, algo cambió. Un coche oscuro se acercó demasiado rápido. Las puertas se abrieron de golpe y varios hombres salieron. Todo fue muy rápido. Alba gritó. Clara intentó correr, pero unas manos la agarraron del brazo. «Suéltame», gritó. Alba se lanzó sobre uno de ellos, pero la empujaron con fuerza y cayó al suelo. Clara se debatía con todas sus fuerzas, pero no podía. Uno de los hombres le cubrió la boca. Otro sacó algo metálico. Y después, oscuridad. Gabriel recibió la llamada de Alba casi sin escuchar lo que decía. Su voz era débil, temblorosa. Se la llevaron. ¿Quién? ¿Dónde estás? Una camioneta negra. 3 hombres. No vi placas. Todo fue muy rápido. Gabriel se levantó de golpe. Marcó a Óscar sin pensarlo. Encontraron a Clara. Se la llevaron. Óscar no hizo preguntas. Estoy en eso.
Gabriel salió de la mansión con una rabia que nunca había sentido. Se dirigió directo al edificio donde trabajaba Julián. No pidió permiso. Empujó la puerta de la oficina con tanta fuerza que ésta golpeó contra la pared. Julián estaba sentado en su escritorio, con expresión sorprendida. ¿Dónde está?, exigió Gabriel. ¿De qué hablas? Gabriel se acercó, con los puños cerrados. No te hagas el tonto. Sé que fue tu gente. Sé que Iván estaba en ese callejón. Sé que tienes algo contra Clara. Julián sonrió con condescendencia. Gabriel, estás viendo fantasmas. Dime dónde está. O te juro que... ¿Me vas a golpear?, preguntó Julián, sin perder la calma. ¿Vas a hacer un escándalo aquí? Gabriel no respondió. Su mandíbula temblaba de rabia. Siempre fuiste así, murmuró Julián. El niño bueno. El que todos respetaban sin merecerlo. ¿Qué dices? Ella también te prefería a ti, agregó, con un tono más oscuro. Gabriel frunció el ceño. ¿De quién hablas? De Ángela. El corazón de Gabriel se detuvo. Ella te eligió. Pero tú la rechazaste. Y luego, la perdiste. Yo perdí todo. Y tú seguiste con tu vida como si nada. El silencio entre ellos era insoportable. Esto es por ella, susurró Julián. Gabriel dio un paso atrás. Ya no había duda. Julián había cruzado un límite que no se podía revertir. ¿Dónde está Clara? Ya lo sabrás, dijo Julián con una sonrisa perversa. Gabriel salió de ahí con el corazón golpeando en el pecho. Su teléfono vibró. Era Óscar. La tenemos. Está en un almacén viejo, en las afueras. Gabriel no perdió un segundo. Voy para allá. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra atún en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La ciudad se desdibujaba ante los ojos de Gabriel mientras conducía como si cada semáforo fuera un obstáculo entre él y Clara. El almacén estaba a las afueras, en una zona industrial abandonada, rodeada de naves medio oxidadas y maleza creciendo entre el asfalto agrietado. No había tránsito, ni cámaras, ni testigos. Justo el tipo de sitio que alguien como Julián elegiría. Gabriel apagó las luces del coche unos metros antes y se bajó sin hacer ruido. Óscar lo esperaba escondido detrás de un contenedor oxidado, con una pistola en el cinturón y una expresión tensa. ¿Estás solo?, preguntó Gabriel. Tenemos unidades cerca, pero si quieres entrar ahora, será solo tú y yo, respondió Óscar. Entonces vamos. Óscar asintió. Se movieron entre las sombras, pegados a las paredes. Desde una esquina, vieron la camioneta negra estacionada junto a una de las puertas traseras. Había dos hombres afuera, fumando, desprevenidos. Tú a la izquierda, yo a la derecha, susurró Óscar. En un movimiento sincronizado, Gabriel se abalanzó sobre el primer hombre, lo golpeó en el estómago y lo tiró al suelo antes de que pudiera gritar. Óscar redujo al segundo con un golpe seco en la nuca. Abrieron la puerta con cautela. Dentro del almacén, todo olía a metal viejo, aceite y humedad. Las luces colgaban desde el techo, pero solo algunas funcionaban. Había cajas por todas partes, máquinas cubiertas de polvo, y al fondo, una escena que hizo que Gabriel apretara los dientes con fuerza. Clara estaba atada a una silla. Tenía la cara magullada, el labio partido y una expresión de furia más que de miedo. Frente a ella, un hombre grande, de complexión robusta y barba espesa, la miraba con diversión. Vaya, vaya, eres más dura de lo que pareces, niña, decía. Clara escupió al suelo. Cállate. El hombre levantó la mano como si fuera a golpearla, pero una voz lo interrumpió desde la oscuridad. Oye. Gabriel salió de las sombras. El tipo se giró justo a tiempo para recibir un puñetazo directo en la mandíbula. Cayó hacia atrás tambaleándose. ¿Quién demonios eres tú?, rugió el hombre mientras se levantaba.
Alguien a quien no deberías haber provocado, respondió Gabriel con voz baja y peligrosa. La pelea fue brutal. Gabriel no tenía el tamaño de su oponente, pero sí la determinación de alguien que no pensaba perder. El otro lo empujó contra una pila de cajas. Gabriel respondió con una patada a las rodillas. Rodaron por el suelo, intercambiando golpes. Clara gritaba, intentando zafarse de las cuerdas. Finalmente, con un último esfuerzo, Gabriel derribó al hombre y le dio un golpe certero que lo dejó inconsciente. Óscar entró corriendo y fue directo a Clara, cortando las cuerdas. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, jadeando. Clara asintió con dificultad. No soy de cristal, dijo con voz ronca. Gabriel sonrió débilmente. La ayudó a ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. Óscar la sostuvo del otro lado. Justo cuando se preparaban para salir, escucharon sirenas a lo lejos. Es la policía, dijo Óscar. Ya era hora. Cuando los agentes entraron, encontraron al secuestrador esposado y Clara protegida entre Gabriel y Óscar. Los oficiales se encargaron de asegurar el lugar. Clara fue llevada a un coche patrulla para recibir atención médica. Gabriel se quedó un momento afuera, con la mirada perdida en el cielo oscuro. El alivio era real, pero no completo. Porque esto era solo el principio. Horas después, en la comisaría, Gabriel miraba a través del cristal de la sala de interrogatorios. Al otro lado, el hombre que había secuestrado a Clara estaba esposado, con el rostro hinchado y manchas de sangre seca en la camisa. No decía nada. Solo miraba al suelo. Óscar entró a la sala con una carpeta en la mano y se sentó frente a él. ¿Quieres evitar una condena larga? Empieza a hablar. El hombre alzó la vista. No tengo nada que decir. Tu jefe no vendrá a salvarte, dijo Óscar. Y tú no eres nadie para él. Solo otro nombre en la lista. El hombre tragó saliva. ¿Y si sí hablo? Te conseguiré un trato, respondió Óscar, sin vacilar. Pero tiene que ser todo. El secuestrador dudó. Luego, se inclinó hacia adelante y empezó a hablar. Gabriel no escuchó cada palabra, pero cuando Óscar salió minutos después, supo que la verdad era peor de lo que imaginaban. ¿Qué dijo?, preguntó Gabriel. Confirmó que Julián dio la orden. Clara era solo un medio para arrastrarte a una trampa. Quería empujarte al límite. ¿Para qué? Óscar dudó. Para destruirte públicamente. Para que reaccionaras de forma violenta, ilegal. Quería que cometieras un error que lo justificara todo, sacarte del negocio, del entorno, incluso de tu reputación. Pero no lo lograste. Gabriel miró hacia el suelo. Era una traición tan personal que dolía respirar. ¿Y ahora? Ahora vamos a por él, dijo Óscar. Pero con pruebas. La mañana siguiente amaneció más tranquila. Clara estaba en su habitación, con un par de vendas y algo de hielo sobre el rostro. Alba le había preparado una sopa que no se atrevió a rechazar. Gabriel la visitó a media mañana. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran pasado por encima, respondió ella, sin humor. Gracias por aguantar, dijo Gabriel, sentándose junto a ella. Me diste más fuerza de la que imaginas. No lo hice por ti, respondió ella. Gabriel sonrió. Lo sé. Hubo una pausa. Clara jugaba con el borde de su manta. No quiero que esto quede impune, dijo al fin. No lo quedará, respondió Gabriel con voz firme. Más tarde ese mismo día, Óscar les entregó un informe. Este es todo el historial de operaciones sospechosas vinculadas a Julián. Las hemos cruzado con testimonios, llamadas y movimientos bancarios. No hay nada directo, pero suficiente para abrir una investigación formal. Gabriel hojeó los documentos. Era más de lo que había imaginado. También encontró un sobre más delgado con una carta dentro. La letra era de Julián. Gabriel, siempre tuviste todo. Tu padre, el respeto de todos, incluso a Ángela. Yo me cansé de vivir a tu sombra.
Esta vez decidí no quedarme atrás. Gabriel apretó el papel. ¿Esto servirá como prueba? Oscar negó con la cabeza. No lo suficiente. Pero con la confesión del secuestrador, lo tenemos. Esa misma noche, la policía rodeó las oficinas de Julián. Gabriel se quedó en el coche, mirando desde lejos. Cuando los agentes entraron, no hubo resistencia. Pero cuando subieron al despacho principal, encontraron la oficina vacía. La silla girando lentamente. Sobre el escritorio, una nota: siempre fuiste más lento de lo que creías. Se escapó, murmuró Oscar, al leer la nota. Gabriel sintió como el estómago se le hundía. Lo había dejado ir. Había tardado demasiado. Pero no era el final. Lo vamos a encontrar, dijo, con los ojos encendidos. Lo haremos, confirmó Oscar. No puedes esconderte para siempre. Gabriel asintió. Mientras tanto, tenía algo más importante que cuidar: Clara. Al volver a casa, la encontró en el jardín, sentada junto a la fuente. Tenía la mirada clavada en el cielo estrellado. ¿Volvió la calma?, preguntó Gabriel. Clara se encogió de hombros. No del todo. Pero ya no tengo miedo. Él se sentó a su lado. Ni yo. Silencio. Gracias por no rendirte, dijo ella de pronto. Gabriel la miró. Nunca lo haría. Ya lo sé. Los días siguientes pasaron con una calma extraña. La policía había emitido una orden de búsqueda internacional contra Julián, pero no había rastro de él. Ni cámaras, ni llamadas, ni movimientos de cuentas. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Clara empezó a moverse por la casa con más naturalidad. Ya no evitaba las miradas de Alba, ni se tensaba cada vez que Gabriel entraba en una habitación. Aunque aún dormía con la puerta cerrada con llave, había empezado a dejar las luces apagadas, y eso ya era un avance. Una tarde, Gabriel entró en la cocina y la encontró parada frente a la encimera, con un delantal puesto y una cuchara de madera en la mano. ¿Tú cocinando?, preguntó, alzando una ceja con una sonrisa. Alba me está enseñando, respondió Clara sin girarse. Aunque si esto se incendia, será tu culpa por dejarme sola. No pienso moverme, dijo Gabriel, apoyándose en la puerta. Quiero ver cómo te las arreglas. Perfecto, respondió ella. Así si explota, tú saldrás volando conmigo. Gabriel se rió por primera vez en días. Era una risa real, suave, de esas que te hacen olvidar por un segundo todo lo que está mal. Clara lo miró por el rabillo del ojo, y aunque no lo dijo, ver esa risa le dio cierta paz. El estofado no fue un desastre. De hecho, Alba dijo que había probado cosas peores en restaurantes de lujo. Clara se infló un poco de orgullo, aunque fingió que no le importaba. Después de cenar, Gabriel se quedó solo en la sala. Sostenía una foto enmarcada, él con su padre, en la inauguración de la sede central de la empresa. Detrás de ellos, más desenfocado, estaba Julián. Siempre al lado. Siempre detrás. Oscar apareció en la puerta. Tenemos una pista. Gabriel alzó la vista de inmediato. ¿Dónde? Marsella. Un hombre con el mismo físico, mismo estilo de ropa. Pagó en efectivo una habitación de hotel y desapareció antes del amanecer. Gabriel se incorporó, dejando el marco sobre la mesa. ¿Es seguro que es él? No, pero lo suficiente para investigar. Vamos. Oscar negó con la cabeza. No. Yo voy. Tú te quedas aquí. Clara te necesita. Gabriel apretó los dientes. Sí es él. Lo traeré de vuelta, lo interrumpió Oscar. Pero tú ya hiciste tu parte. Le salvaste la vida a esa chica. No lo olvides. Gabriel suspiró. No estaba acostumbrado a no hacer algo. Pero entendía lo que decía Oscar. Manténme informado, dijo finalmente. Oscar asintió y se fue. Esa noche, Clara subió al techo de la mansión. Le gustaba ir ahí.
Desde arriba se veían las luces lejanas de Mónaco y el mar, silencioso como un secreto. Gabriel subió minutos después y se sentó a su lado. ¿No hace frío?, preguntó. Me gusta el aire, respondió ella, abrazando sus rodillas. ¿En qué piensas? En todo, respondió con sinceridad. En cómo mi vida cambió en tan poco tiempo. En cómo algo tan horrible me llevó hasta aquí. Y en cómo algo tan bueno puede desaparecer igual de rápido, agregó Gabriel. Exacto. Hubo un largo silencio. Cuando era niña, dijo ella, pensaba que si alguien me ayudaba, seguro iba a pedirme algo a cambio. Porque nadie da nada gratis. No te culpo. El mundo enseña eso. Pero tú no me pediste nada. Ni siquiera me preguntaste qué había hecho o quién era. Gabriel la miró, serio. No necesitaba saberlo. Vi cómo reaccionaste esa noche. Gritaste por ayuda, corriste, empujaste cajas. Todo por un desconocido. Era lo correcto. Exacto. Y no todos hacen lo correcto cuando no hay nadie mirando. Clara se quedó en silencio. Esas palabras, sencillas, pesaban más que cualquier otro halago que hubiera recibido en su vida. Las cosas se fueron acomodando. Clara empezó a ayudar en la cocina, en el jardín, incluso en la biblioteca. Le gustaba organizar los libros por colores, aunque no siempre recordaba sus títulos. Gabriel la encontraba a veces sentada leyendo, con el ceño fruncido y los labios apretados, como si quisiera entender todo de una vez. «Podrías volver a la escuela», le dijo un día. «¿Para qué?» «Para que tengas opciones». «Ya tengo una, quedarme aquí». Gabriel sonrió. «Esa opción también requiere preparación». «¿Y si no encajo?» «Entonces hacemos espacio hasta que encajes». Clara bajó la vista. Nunca nadie le había dicho eso. Hacer espacio. No esperar que ella se moldeara, sino que el mundo se adaptara un poco para recibirla. «Lo pensaré», dijo al fin. Una semana después, Oscar llamó. «Lo tengo». Gabriel se tensó. «¿Dónde?» «Una casa alquilada en Niza, cerca del puerto». «Falsa identidad, pero el patrón coincide». «¿Vas a actuar?» «Quiero que vengas». ¿Estás seguro?» «Sí». «Necesitas ver el cierre con tus propios ojos». Gabriel colgó. Empacó pocas cosas y le dejó una nota a Clara: «Volveré pronto. Cuida a Alba. No abras la puerta si no estás segura de quién llama. Y recuerda, confío en ti». El viaje a Niza fue corto. Gabriel y Oscar se encontraron en una estación de servicio a las afueras de la ciudad. De allí, fueron juntos en un coche gris sin placas oficiales. ¿Y ahora?, preguntó Gabriel. Ya entramos en contacto con las autoridades locales. Nos esperan en el punto. La casa era pequeña, casi olvidada, con persianas cerradas y un jardín sin cuidar. Desde fuera parecía abandonada. Pero Oscar sabía que Julián estaba ahí. Lo sentía. Y Gabriel también. Se acercaron con cautela. Cuando uno de los agentes tocó la puerta, no hubo respuesta. Otro intentó abrirla con una ganzúa. Nada. «Puerta trasera», dijo Oscar. Dieron la vuelta por un sendero de piedras sueltas. La puerta trasera estaba apenas cerrada. Gabriel fue el primero en entrar. Todo estaba en silencio. «Julián», gritó. «Sal. Ya se acabó». Nada. Subieron las escaleras. Puertas cerradas, cortinas cerradas. En una de las habitaciones, finalmente lo encontraron. Julián estaba sentado en una silla, con la cabeza baja. Había un vaso sobre la mesa, medio vacío. No llevaba traje. Solo una camiseta blanca y unos pantalones arrugados. Cuando Gabriel entró, él alzó la vista. «Sabía que vendrías tú», murmuró. Gabriel no respondió. Solo lo miró. «¿Qué quieres ahora?», preguntó Julián con voz apagada. «Justicia», respondió Gabriel. Julián sonrió con tristeza.
Entonces ya está. No tengo nada más. Óscar entró detrás de él, esposas en mano. Vamos, Julián. Hora de pagar. Ya estoy pagando, respondió él mientras se levantaba. Cada día desde que empecé a odiarte. Gabriel observó su rostro por última vez. Ya no era el hombre seguro y elegante que conoció. Era solo un reflejo de lo que la envidia y la rabia podían hacer con una persona. Salieron de la casa con Julián esposado entre ellos. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Gabriel respiró hondo. Era el principio del final. Y esta vez, él había ganado. El regreso a casa fue silencioso. Gabriel viajaba en el asiento trasero de un coche oficial, mirando por la ventana como las luces de la ciudad volvían a aparecer poco a poco. Julián había sido entregado a las autoridades de Mónaco. Ahora enfrentaría cargos por secuestro, conspiración y tentativa de homicidio. Óscar se encargaría de los trámites legales, pero Gabriel sentía que, aunque la parte más peligrosa había terminado, todavía quedaba un largo camino por recorrer. Cuando llegó a la mansión, Clara estaba esperándolo sentada en las escaleras del vestíbulo, con las piernas cruzadas y una taza de té entre las manos. ¿Volviste?, dijo sin levantarse. Sí, respondió él. Todo terminó. Clara lo observó unos segundos. No preguntó detalles. Ya sabía que si era importante, Gabriel lo contaría. Y si no, respetaría el silencio. ¿Te sientes mejor? Gabriel pensó la respuesta por un momento. No del todo. Pero más ligero. Eso ya es algo. Él asintió y se sentó junto a ella, estirando las piernas. El suelo de mármol aún estaba tibio por el calor del día. ¿Y tú cómo has estado? Bien. Alba me hizo preparar una ensalada de lentejas. No sé si fue un castigo o un experimento, dijo Clara, con media sonrisa. Gabriel rió, pero sin exagerar. ¿Sobreviviste? Por poco. El silencio volvió, pero esta vez era cómodo. Clara lo rompió al rato. He estado pensando en eso que dijiste, sobre volver a estudiar. Gabriel giró la cabeza para mirarla. Sí. Quizá no sea tan mala idea. No quiero quedarme estancada. Sé que no puedo vivir aquí para siempre sin hacer nada. Nadie quiere que hagas nada. Lo que importa es lo que tú quieras hacer. Ella dudó antes de hablar. Quiero ser alguien. No solo una historia que alguien cuenta como si fuera un milagro de caridad. Gabriela sintió con fuerza. Entonces vamos a hacer que eso pase. Los días se transformaron en semanas. Clara comenzó a asistir a clases privadas en casa. Alba organizó un pequeño salón con libros, pizarras y una profesora que venía 3 veces por semana. Al principio, Clara protestaba por casi todo. Que si la letra era fea, que si los números no le entraban, que si el francés era un idioma absurdo. Pero poco a poco, se fue soltando. Aprendió a pedir ayuda sin sentirse débil por hacerlo. Aprendió a equivocarse sin vergüenza. Y lo más importante, empezó a disfrutarlo. Gabriel la observaba desde lejos, sin intervenir demasiado. Sabía que ella necesitaba espacio. Pero también sabía que necesitaba saber que él seguía ahí, por si caía. Una tarde, Clara irrumpió en su estudio con una hoja en la mano. Mira esto. Gabriel alzó la vista de los papeles. Clara agitaba la hoja como si tuviera un tesoro. ¿Qué es? Mi primera redacción sin errores. Gritó, dejándola sobre el escritorio. Gabriel tomó el papel y lo leyó en silencio. Era una historia corta sobre una niña que soñaba con construir casas para perros callejeros. No era perfecta. Pero tenía alma. ¿Tú escribiste esto? Sí. Me llevó 2 horas y media, y discutí con la profesora sobre 3 comas, pero es mío. Gabriel sonrió y se recostó en su silla. Está increíble. Tienes talento. Clara intentó no sonreír demasiado, pero no pudo evitarlo. ¿De verdad? Sí. Podrías escribir un libro entero algún día.
¿Tú lo leerías? Yo lo imprimiría. Ella se rió por primera vez en mucho tiempo sin contenerse. Una mañana, Gabriel recibió una llamada. Era Oscar. Julián aceptó un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Confesó todo a cambio de una reducción de condena. Nada ridículo, seguirá en prisión. Pero al menos ya no irá a juicio. Gabriel exhaló. ¿Y ya está? No. Hay un detalle más. Julián dejó una lista con nombres. Gente que colaboró con él, algunos por dinero, otros por miedo. Todos están siendo investigados. Gabriel frunció el ceño. ¿Hay algo que me deba preocupar? Sí, respondió Oscar sin rodeos. Uno de los nombres aparece relacionado con tu empresa. ¿Quién? Mateo Suárez. Fue socio de tu padre hace años. Todavía tiene acciones minoritarias. Gabriel se quedó en silencio. ¿Él estaba con Julián? No directamente. Pero colaboró. Aportó datos, información privilegiada. Le abrió puertas. Voy a hablar con él. No te lo recomiendo. No lo estoy preguntando. Mateo vivía en una villa al sur de Mónaco, rodeada de viñedos. Era un hombre de rostro amable, siempre con corbata y un pañuelo en el bolsillo del saco. Pero cuando Gabriel llegó, su sonrisa se desvaneció. No esperaba verte. Pues aquí estoy, respondió Gabriel. Necesito respuestas. Mateo se sentó lentamente en un banco de piedra del jardín. Supuse que terminarías viniendo. Pero créeme, no hay mucho que decir que no suene como excusa. Entonces no digas excusas. Di la verdad. Mateo bajó la mirada. Julián me convenció de que tú ibas a arruinar todo lo que tu padre construyó. Dijo que eras joven, impulsivo. Que ibas a vender la empresa, fragmentarla. ¿Y eso justificaba todo? No. Pero en ese momento, lo creí. Gabriel apretó los puños. ¿Sabes lo que costó detenerlo? Sí. Y estoy dispuesto a asumir lo que me toque. Espero que lo hagas, respondió Gabriel con frialdad. Antes de irse, Mateo lo detuvo. Tu padre estaría orgulloso de ti. Gabriel lo miró un segundo más, luego se marchó sin decir nada. Al volver a casa, encontró a Clara en el porche, sentada con una libreta en las piernas. ¿Saliste? Sí. ¿Todo bien? Más o menos, respondió él, sentándose junto a ella. ¿Quieres hablar? ¿Tú quieres escuchar? Clara se encogió de hombros. Solo si te sirve de algo. Gabriel pensó un momento. Algunas personas nos fallan, dijo por fin. Personas que creíamos que estarían con nosotros hasta el final. Sí. A veces pasa. Y cuando eso ocurre, nos toca decidir si seguimos adelante o nos quedamos atrapados en lo que nos hicieron. ¿Y tú qué elegiste? Estoy en eso. Clara asintió. Bueno, si decides seguir adelante, yo voy contigo. Gabriel la miró. ¿Así de fácil? ¿Y qué? ¿Tú no hiciste lo mismo por mí? Hubo un momento de silencio antes de que Gabriel sonriera. Trato hecho. Clara le dio un leve empujón con el hombro, como un hermano haría con otro. Gabriel se dejó llevar por el gesto, sin decir nada más. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que algo parecido a la normalidad se estaba instalando. No era perfecta. No era simple. Pero era real. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra nieve. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Las semanas pasaron y la mansión comenzó a sentirse distinta. No más como un museo silencioso, sino como un hogar real. Clara ya no evitaba las habitaciones grandes ni se escabullía por los pasillos en silencio. Su risa se escuchaba algunas mañanas, bajando las escaleras a toda prisa porque se le hacía tarde para su clase de ciencias.
Alba había dejado de llamarla a la niña y ahora simplemente la regañaba como si fuera su sobrina. Gabriel, por su parte, también había cambiado. Aunque seguía metido en asuntos de la empresa y reuniones con sus abogados por el caso de Julián, su actitud era otra. Más relajado. Más humano. Una tarde, Clara se le acercó mientras él revisaba unos papeles en el salón. ¿Tienes algo que hacer? Siempre, respondió sin alzar la vista. Bueno, cancélalo, dijo ella, con una sonrisa. Alba me enseñó a hacer bizcocho de chocolate y no lo voy a probar sola. Gabriel la miró, sorprendido por la seguridad en su voz. ¿Y si está incomible? Entonces lo comemos igual y fingimos que nos gusta. Él se rió, dejó los documentos y la siguió hasta la cocina. El bizcocho estaba más que decente. Clara lo observaba mientras daba el primer bocado, con la mirada fija como si esperara un veredicto de un chef profesional. Está bueno, dijo Gabriel. No mientas. No estoy mintiendo, replicó, levantando las manos. Sorprendentemente comestible. ¿Lo ves? Te estoy educando. Gabriel levantó una ceja. ¿Tú me educas a mí? Claro. Yo te enseño a vivir. Tú solo sabes hacer negocios. No me subestimes, sé poner la lavadora. Clara soltó una carcajada que llenó toda la cocina. Alba, desde la otra esquina, la escuchó y sonrió, aunque fingió que seguía ocupada con las hierbas del té. Días después, Gabriel recibió una llamada inesperada. Era un juez asignado al caso de Julián. Queremos que asistas a la audiencia final, le dijo. No necesitas declarar. Solo estar allí. Gabriel dudó unos segundos. ¿Él lo sabe? Sí. Pidió que vinieras. Esa noche, se lo contó a Clara. Estaban en la terraza, mirando el cielo. ¿Vas a ir? Preguntó ella. No lo sé. Parte de mí quiere cerrar el ciclo. Otra parte, no quiere verlo de nuevo. Entonces ve, dijo Clara sin dudar. Si lo haces por ti, no por él, tiene sentido. Gabriel asintió. A veces, Clara tenía una claridad que sorprendía. ¿Te da miedo? Le preguntó él. Sí, admitió. Pero eso no me detiene. El día de la audiencia, el juzgado estaba custodiado, pero sin caos. Todo estaba en orden. Gabriel llegó solo. Llevaba traje oscuro, discreto. Entró al salón donde solo había algunas personas autorizadas, el juez, los abogados y Julián, sentado detrás de una mesa con las manos cruzadas. Cuando Gabriel entró, Julián alzó la vista. No dijo nada. Solo lo observó con esa expresión mezcla de derrota y rencor. El juez repasó los cargos y dictó sentencia, 23 años de prisión, sin posibilidad de reducción antes de los 10. Julián no protestó. Ni una palabra. Cuando terminó la sesión, Gabriel se levantó para irse, pero Julián habló, con la voz ronca. ¿Te sientes mejor? Gabriel se detuvo en seco. No se giró de inmediato. No. Pero más en paz. Entonces valió la pena. Gabriel giró la cabeza. No. Nunca valió la pena perderte como amigo. Nunca valió la pena que hicieras lo que hiciste. Julián lo miró con cansancio. Yo ya no podía ser tú. Y odié eso. No necesitaba ser yo, respondió Gabriel. Solo tenías que ser tú, sin odio. Se fue sin decir más. No tenía sentido seguir hablando con alguien que había elegido el resentimiento antes que la lealtad. Esa noche, Clara lo esperó en la entrada. Gabriel no dijo nada al principio. Solo la abrazó. Fue un gesto corto, torpe, pero sincero. Clara, aunque sorprendida, lo aceptó sin burlarse. ¿Cómo fue? Final. Ella asintió. No necesitaba más explicación. ¿Y ahora qué vas a hacer? Descansar. Tal vez, vivir, respondió él. Buena suerte con eso. ¿Tú qué vas a hacer? Clara lo pensó. Seguir escribiendo.
Mi profesora dice que tengo una voz propia. No sé si eso es un halago o una manera elegante de decir que soy rara. Es un halago, dijo Gabriel con convicción. Y lo sabes. En las semanas siguientes, Clara preparó una pequeña colección de cuentos. Gabriel le consiguió un contacto editorial. No para forzar nada, solo para que lo leyeran. Clara dudó, pero al final envió su manuscrito. Un día, recibió una carta. Era de una pequeña editorial local. Queremos publicar tu trabajo, decía la nota. Gabriel la encontró llorando en su habitación, con la carta en la mano. ¿Qué pasó? Me dijeron que sí, murmuró. ¿Que van a publicarlo? Gabriel se acercó y la abrazó sin decir nada. No hacía falta. El día que salió la primera edición del libro, Clara estaba nerviosa. No por la crítica, sino por si alguien realmente lo iba a leer. Gabriel apareció en la sala con una pila de libros bajo el brazo. ¿Qué es eso? Pedidos anticipados. Respondió él, con una sonrisa. ¿Tantos? Sí. Yo compré la mitad. Clara se rió, entre emocionada y avergonzada. ¿Estás loco? No. Estoy orgulloso. Una tarde, sentados en el jardín, Clara rompió el silencio. ¿Crees que algún día todo esto se sienta normal? Gabriel la miró, pensativo. Tal vez no. Tal vez nunca deje de sentirse raro haber pasado por tanto. Pero eso no es malo. A veces, lo raro es lo que nos recuerda que lo logramos. ¿Lo logramos? Sí. Sobrevivimos. Y no solo eso. ¿Estamos bien? Clara apoyó la cabeza en su hombro, sin pensarlo demasiado. Gracias por no dejarme sola, susurró. Gracias a ti por quedarte, respondió él. La luz del atardecer cubría el jardín. El mundo seguía girando. Las personas seguían cometiendo errores. Pero ellos, en ese rincón tranquilo, habían encontrado algo parecido a la esperanza. Y eso era suficiente. El libro de Clara no tardó en comenzar a generar ruido. No fue un éxito de ventas inmediato ni apareció en la portada de revistas, pero en las bibliotecas locales y en algunos colegios de Mónaco empezó a circular con fuerza. Su historia, contada desde la mirada de una niña que había vivido en la calle, tocó corazones sin pretenderlo. No buscaba lástima, sino verdad. Y esa honestidad hizo que los lectores conectaran de inmediato. Gabriel recibió una invitación a un evento escolar donde iban a leer uno de los cuentos de Clara frente a un grupo de adolescentes. Él no era de asistir a cosas así, pero esta vez, no dudó. El día del evento, Clara iba vestida de forma sencilla pero arreglada, con un vestido gris claro y un suéter del mismo tono que su primer cuaderno de notas. Gabriel le ajustó el cuello del suéter sin decir nada. Alba se quedó en casa, aunque los amenazó con revisar cada foto al volver. El salón del colegio era modesto. Clara se sentó en la primera fila, apretando un ejemplar de su libro entre las manos. Gabriel se mantuvo de pie al fondo, sin querer llamar la atención. Una profesora leyó uno de los relatos, y cuando terminó, se hizo un silencio. Un silencio distinto. Cargado. Una chica levantó la mano. ¿Eso te pasó a ti? Clara dudó. Luego asintió. Sí. Algunas cosas las conté tal cual. Otras, las adapté. Pero todas salieron de lo que sentía. Escribes como si estuvieras hablando, dijo otro chico. Es porque no sé escribir como escritora, respondió ella. Solo sé decir lo que me pasa por dentro. Después, entre los aplausos tímidos y los murmullos curiosos, varias personas se acercaron a ella. Una madre le dio las gracias. Un bibliotecario le pidió permiso para hacer copias del cuento. Una niña le pidió un autógrafo. Clara sonreía, pero estaba claramente abrumada. Gabriel se acercó y le puso la mano en el hombro. Vamos. Hora de escapar antes de que termines firmando libros en hojas de libreta. Ella lo miró con alivio. Gracias. Casi me piden que haga una charla motivacional.
Y eso que no sabían que cocinas bizcocho. De regreso a casa, Clara estaba más callada de lo normal. Gabriel no preguntó hasta que llegaron al portón principal. ¿Todo bien? Sí. Solo que, me costó un poco estar allí. Contar esas cosas en voz alta. ¿Te arrepientes? No. Pero revuelve cosas. Recordar. Lo que era vivir entre cartones, los olores, el miedo. Gabriela sintió, sin apresurarla. Y, a pesar de eso, decidiste contarlo. Sí. Porque ahora tengo algo más que contar. Y porque sé que hay otras personas como yo allá afuera. Tienes razón. ¿Tú también recuerdas cosas que no quieres? Gabriel pensó un segundo. Claro. No pasa un día sin que piense en mi padre, o en cómo confié en Julián. Pero me esfuerzo por no dejar que eso me detenga. ¿Cómo haces? Lo repito hasta que lo creo. Eso me pasó, pero no me define. Clara miró por la ventanilla del coche. Eso me pasó, pero no me define, repitió en voz baja. La rutina volvió a instalarse. Clara estudiaba por las mañanas, escribía por las tardes y discutía con Alba sobre cuántas galletas eran demasiadas antes de cenar. Gabriel volvió a su trabajo con energía renovada. La empresa se estaba recuperando de los efectos del escándalo de Julián. Las juntas eran más tranquilas, los accionistas más confiados. Un viernes por la noche, Gabriel organizó una cena pequeña. Solo Clara, Alba, Óscar y una invitada inesperada, Paula, la profesora de Clara. Clara puso los ojos en blanco cuando la vio entrar. ¿Era necesario? Totalmente, respondió Gabriel. Dice que te estás tomando muy en serio la ortografía y eso es preocupante. Durante la cena, rieron como hacía tiempo no lo hacían. Óscar contó una historia vergonzosa de Gabriel en la universidad, Alba recordó una receta que quemó por completo, y Clara imitó a su profesora leyendo poesía, con voz grave y exagerada. Paula no se ofendió, rió más que nadie. Gracias, dijo Gabriel, levantando su copa. Por devolverle el alma a esta casa. Todos brindaron. Clara bajó la mirada, con las mejillas rojas. No estaba acostumbrada a ser parte de un brindis. Pero le gustaba. Un par de días después, Gabriel recibió una carta oficial. Venía del Ministerio de Asuntos Sociales. Lo felicitaban por su labor y apoyo a la reinserción de menores en situación vulnerable. También lo invitaban a participar en un nuevo programa de acogida. Se lo comentó a Clara esa misma noche. ¿Te gustaría que más chicos como tú tuvieran esta oportunidad? Clara se encogió de hombros. ¿Quieres adoptar a medio Mónaco? No. Pero quizás podríamos abrir un espacio. No traer a vivir aquí, pero sí dar clases, orientación. Un refugio. ¿Y tú vas a estar ahí? ¿Enseñando a sobrevivir en un despacho de mármol? Gabriel sonrió. Tal vez. Pero tú también. Clara parpadeó. Yo. ¿Quién mejor para contarles lo que es empezar desde cero? Ella no respondió enseguida. Luego, exhaló. Podría intentarlo. Con eso basta, dijo él. El nuevo proyecto tomó forma rápido. Gabriel puso parte de su capital personal. El gobierno aportó instalaciones. Alba se ofreció como voluntaria sin dudar. ¿Y Clara? Clara escribió el nombre del centro. Se llamaría Renacer. Era un espacio pequeño, con paredes color crema, escritorios simples y libros donados. Pero estaba vivo. Cada semana llegaban chicos con historias duras, miradas esquivas y esperanzas apagadas. Clara los entendía sin preguntar. Les hablaba como alguien que había estado en su lugar. Y eso marcaba la diferencia. Gabriel no se perdía ni una sola reunión. Aunque no hablaba mucho, su presencia bastaba. «Tienes buena mano con ellos», le dijo una trabajadora social a Clara. «No es mano», respondió. «Es memoria». Un día, una chica de unos 11 años se quedó después de la sesión de lectura. Tenía el cabello rizado y una cicatriz en la mejilla.
¿Tú también dormiste en la calle?, preguntó. Sí, respondió Clara, sin rodeos. ¿Y ya no tienes miedo? Clara sonrió. A veces sí. Pero ahora tengo un lugar donde volver. Eso ayuda. La niña bajó la vista. ¿Puedo volver mañana? Puedes venir todos los días, dijo Clara. Esa noche, Clara se sentó frente al escritorio de su habitación. Sacó su cuaderno y escribió una frase en la primera página de una nueva historia: cuando tocas fondo, lo único que queda es aprender a subir. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. Las luces de la ciudad seguían ahí. Algunas personas dormían, otras luchaban por sobrevivir. Pero ella ya no estaba sola. Ya no tenía frío. Y, por primera vez, no temía al futuro. Gabriel pasó por el pasillo y la vio. ¿Todo bien? Sí. Solo pensando. ¿En qué? En todo lo que no pensé que iba a tener, respondió ella. Gabriel se apoyó en el marco de la puerta. ¿Y lo tienes? Ahora sí, dijo ella. Gracias a ti. Él negó con la cabeza. Gracias a ti por quedarte. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas. Clara bajó las escaleras, con un libro bajo el brazo. Alba estaba en la cocina, preparando tostadas. Gabriel leía el periódico con cara de aburrido. ¿Qué tal las noticias?, preguntó Clara. Igual de predecibles que siempre. ¿Y si escribo una historia que empiece con una tostadora que cambia el mundo? Gabriel la miró con una ceja levantada. Dependerá del tipo de pan. Integral, respondió ella con tono solemne. Entonces sí que sería ciencia ficción, bromeó él. Ambos rieron. Y mientras el día comenzaba, supieron que, aunque el pasado siempre estaría allí, lo que estaban construyendo juntos era algo más fuerte. Un hogar. Pasaron los meses, y Renacer dejó de ser un pequeño proyecto experimental para convertirse en un espacio de referencia. Cada semana, nuevos jóvenes se sumaban al programa. Algunos llegaban con rabia, otros con miedo, unos pocos en silencio total. Pero todos encontraban algo que no esperaban: comprensión. Clara se había transformado sin darse cuenta en el corazón de ese lugar. Ya no era solo la chica que había sobrevivido. Ahora era quien inspiraba. Quien contaba, quien escuchaba, quien guiaba. Y aunque a veces se sentía abrumada por las historias que llegaban, tan parecidas a la suya, tan cargadas de dolor, siempre encontraba la fuerza para quedarse un día más. Gabriel la observaba con una mezcla de admiración y cariño. Nunca se lo decía con grandes palabras, pero lo demostraba con gestos. La llevaba a cada reunión importante, le pedía su opinión, le cedía la palabra cuando era momento de hablar frente a las autoridades o la prensa. Una tarde, mientras revisaban unos informes en la oficina de Renacer, Clara levantó la vista y dijo algo que lo dejó en silencio. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da? ¿Qué? Que todo esto termine algún día. Gabriel dejó el bolígrafo sobre la mesa. ¿Por qué piensas en eso? Porque sé lo que es perderlo todo. Y cuando encuentras algo tan bueno, tan real, temes que desaparezca. Gabriel se tomó un momento para responder. Nada es eterno, dijo. Pero hay cosas que, cuando se hacen bien, dejan huella. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Dejando huella. Clara asintió. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Ya no era esa niña frágil. Ahora era una joven fuerte, consciente de su pasado, pero sin dejar que la definiera. Un sábado por la mañana, Gabriel apareció en la cocina con un sobre grande. Clara estaba preparando café, aún en pijama. Alba leía el periódico en voz alta, como siempre. Tengo algo para ti, dijo Gabriel. Clara alzó la ceja. ¿Es una factura? No. Es algo más serio, respondió él, entregándole el sobre. Ella lo abrió con cuidado. Dentro había una serie de documentos con membretes oficiales. Los revisó sin entender del todo, hasta que vio una palabra que la dejó congelada: adopción. ¿Es en serio? Gabriela asintió, con una sonrisa leve.
Tardé en hacer los trámites. Quería que todo estuviera bien hecho. Si tú quieres, ya no serás solo una invitada aquí. Serás parte de la familia. Clara se quedó en silencio. Luego, sin decir nada, se lanzó a abrazarlo. Fue un abrazo torpe, apretado, sincero. Pensé que nunca iba a tener una familia de verdad, susurró. Yo tampoco, respondió Gabriel. Alba los miró desde la mesa, sin decir una palabra. Pero una lágrima le rodó por la mejilla mientras fingía leer los deportes. La ceremonia fue sencilla. Solo unas pocas personas, una jueza amable y mucho nerviosismo. Clara firmó su nombre con la mano temblorosa. Gabriel, con firmeza. Cuando salieron del juzgado, ella se giró hacia él. ¿Y ahora qué? Ahora lo que tú quieras. Puedes seguir escribiendo, dirigiendo Renacer o hacerte astronauta. Lo importante es que, hagas lo que hagas, ya no estarás sola. Ni aunque me vaya a otro país. Te seguiré donde sea. Ella sonrió. Bueno, primero aprendamos a cocinar sin quemar la tostadora. Ese es un buen objetivo a corto plazo. Ambos rieron. El sol brillaba alto, y por primera vez en mucho tiempo, Clara no temía al mañana. Esa noche, mientras el cielo estrellado cubría Mónaco, Clara se sentó en su habitación frente al escritorio. Abrió su cuaderno favorito, el mismo donde había escrito sus primeros relatos. Pasó las páginas ya gastadas y escribió en una hoja nueva: una vez fui invisible.